Hola, muy buenas tardes. Hoy para nuestro cara a cara nos hemos trasladado hasta el Palacio de la Audiencia para charlar con Santiago Mena, un burgalés que inició su carrera de fiscal en tierras catalanas y que tras 12 años, si no me equivoco, liderando la Fiscalía en Burgos, en plena pandemia, tomó posesión como fiscal superior de la comunidad. Dicen los que le conocen que es un gran conversador, así que precisamente eso es lo que vamos a intentar hacer en los próximos minutos en nuestro programa, conversar con Santiago Mena. Santiago, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por abrirnos pues, tu lugar de trabajo, ¿no? ¿Cuántas horas? Pues nada, muchas gracias, ya digo, y bienvenidos a esta vuestra casa y como tal, también para los ciudadanos, porque sois los que lo trasladáis, o sea que bienvenidos y muchas gracias nuevamente. Cuando tomó posesión, habló mucho de abrir la ventana, podríamos decir, de la Fiscalía hacia el exterior, a través de los medios de comunicación, en un colectivo, podríamos decir, un poco alérgico, ¿no? Lo que es la prensa. Estas entrevistas pueden formar parte también un poco de esa estrategia, ¿no? De dar a conocer. Yo espero que sí. Ante la virtud de pedir ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, depende de las preguntas inteligentes y cómo serán las respuestas. Eso fuera broma, por supuesto, yo sigo en esa idea. Ha coincidido en una mala época, porque como bien decíamos hace ya casi 4 meses, esa era una de las ideas fundamentales, dar a conocer a través de los mecanismos que tengamos a mano. Y los medios de comunicación sois casi el más importante. Ha coincidido, como digo, esta mala época de cierre casi generalizado y por lo tanto ha sido más difícil, pero bueno, aquí estamos y en esa idea sigo, por supuesto que sí. Usted es de Atapuerca, nació allí, tiene raíces allí, ¿va habitualmente? Es decir, sí, ¿utiliza como lugar de escapada habitual o no? Voy a hacer una salvedad. La ventaja o inconveniente de Atapuerca es que está tan sumamente cerca, ¿no? Demasiado cerca o lejos, o como esté, está donde está, de Burgos. Entonces, los que somos de Atapuerca prácticamente hacemos la vida en el entorno, porque son, según los semáforos, 18 o 20 minutos llegar desde Burgos. En ese sentido, el traslado, por decir algo, no es como tal un traslado. Es decir, prácticamente yo a veces cuando voy a Atapuerca desde según qué puntos de Burgos tardo menos tiempo que en 2 compañeros que viven en Burgos desde un punto a otro. Dicho esto, pues efectivamente yo soy nacido, criado y vivido y permanentemente siempre que puedo pues voy. Cuando estaba fuera de Burgos volvía cuando podía, hacía lo posible para volver, para estar, en fin, me reconforta enormemente porque prácticamente lo llevo muy dentro, sí, esto es claro. Y alguna persona que pueda escucharme dirá, pues va a ser que sí, va a ser verdad. Su padre fue alcalde mucho tiempo, también de Atapuerca. Sí, mi padre fue alcalde 20 años, pues hasta que se jubiló. Y en la época también, pues desde toda la transición hasta el año 1999, coincidiendo con una época de cambios a nivel nacional, por supuesto, y también regional, incluso local, o el cambio más grande local. En un territorio como la zona de la Sierra de Atapuerca hay un triángulo, ahora una salvedad, un triángulo en la provincia de Burgos que puede extenderse al resto de España, que era La Pedraja, La Brújula y Burgos. Ese triángulo, ese entorno, durante muchos años o hasta hace poco, era, por la razón que fuera, de lo más atrasado a todos los niveles, a nivel nacional no sé, pero a nivel provincial seguro. Entonces esa época nos coincidió en mi infancia y en la alcaldía de mi padre también. Y en esa época, no solo en Atapuerca, en el resto de esos pueblos que comprenden ese entorno, se hicieron muchas cosas porque se partía casi de cero. No había agua corriente, se introdujo el agua corriente. Estoy hablando del año 78-79, No, sí, que no estamos yéndonos al blanco y negro. Claro, ¿no? Coincidió en Atapuerca puntualmente con la aparición del boom de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en cuyos primeros años mi padre participó como administración de la zona, administración política, en fin, con los medios escasos o cero o ninguno o nulos que tenían. En fin, fue una época muy, muy interesante. A mí, reconozco ahora, y se lo agradezco también a mi padre, yo aprendí muchísimo, porque yo era un chaval adolescente o posadolescente,
viendo todo aquello que de repente nos apareció tan nuevo y tan distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver, que a mí me abrió mucho los ojos, y parte de lo que luego me ha venido ocurriendo en la vida, estoy seguro que vino de aquellos primeros tiempos en los que pues, yo contactaba o veía de lejos, como un chaval más o menos perspicaz o interesado, a los codirectores de los yacimientos. En fin, mi padre hablando, viajando a Valladolid, negociando con la Junta de Castilla y León, en fin, estas cosas que entonces en ese sentido pues le tengo que estar agradecido, bueno, pues porque aprendí mucho. ¿Y qué recuerda de esa infancia, adolescencia? Me imagino que usted iría, jugaría por esos parajes, correría, no sé, haría de todo, ¿no? Sin duda alguna. Como dicen los clásicos, la infancia es la patria de las personas. La mía no tengo otra, y muy bien interiorizada. Mis recuerdos son extraordinarios, seguramente como la de todos los niños. A veces yo le digo a los míos que he tenido una suerte porque he vivido en algunas experiencias que la mayoría no tenía ya ni en esa época, y por supuesto en la actual. Es decir, el pasear, como cualquier niño, por los campos libre, hacer las cosas que quizá ahora no sería muy recomendable reproducir aquí de palabra, de las cosas que hacíamos, pero sin grandes maldades, disfrutando del campo, de la vida, para mí no tiene nombre. Yo todavía sueño con algunos de los juegos infantiles. Seguramente me dice usted, pues yo también, y me pasé la infancia en un edificio de 12 alturas. Bueno, pues bien, pues todos felices. También ha cambiado mucho esa zona, lo comentaba, los yacimientos, el descubrimiento en sí, también el Camino de Santiago, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que era antaño y que sí que vertebra y da mucho sustento económico prácticamente en todo el camino, ¿no? De pueblos, en los últimos 10 años o 15 años incluso hasta se ha habido un crecimiento importante. Solo hay que visitar los pueblos, que se sujetan algunos solo por el Camino de Santiago. Desde Redecía el Camino hasta pasado Castrojeriz, sí, hasta Pontevedra, sí. Y los del resto de las provincias por el que pasa el camino seguramente también, pero en la nuestra, los pueblos que tienen la suerte de estar ubicados en el camino han ganado, por supuesto, porque es que prácticamente estaban en periodo de extinción, como el resto de los que están a su alrededor, que no tienen la sí, el que está suerte. A 5 kilómetros ya Entonces, en ese sentido, yo cuando era niño, cuando jugaba entre los olmos, yo no conocía a lo que era un peregrino, ¿eh? Estoy hablando de los años 60 y 70, porque en esa época el boom del camino no era como actualmente. Quedó en desuso tiempo atrás, y hasta los amigos del Camino de Santiago de aquellos años 70 y 80, pues en mi zona, en la zona de San Juan de Ortega, pues el párroco de San Juan, José María Alonso, que era un fenómeno, pues hizo mucho por aquella zona, y el resto de los amigos del Camino de Santiago en las otras. Entonces, eso se relanzó. A los pueblos en los que tenemos Camino de Santiago es la vida. Me consta que usted siempre ha sido muy deportista y que juega muy bien al fútbol. Bueno, ¿no? Eso me han dicho, que era un jugador ofensivo habilidoso. No todo lo que se dice es verdad, pero bueno, en fin, hacíamos alguna, me gustaba. Porque me consta que algunos de los rivales de la Liga Universitaria todavía sueñan con sí. usted, puede ser. No sé a ese nivel, pero bueno, hombre, me gustaba y procuraba hacerlo, vamos, me gustaba. Entonces, generalmente cuando, hombre, si tienes un mínimo y te gustan las cosas, salen. Pero bueno, yo me gustaba y lo hacía. Estudió en Valladolid, Derecho. Sí. Cuando empezó la carrera de Derecho ya tenía idea de lo de fiscal, o eso es una vocación, entre comillas, que se sobreviene, porque me cuesta encontrar un niño que le digas, ¿tú qué quieres ser mayor? Yo quiero ser fiscal. Yo no sé si por aquella, también voy a decir otra palabra de estas muy modernas, lo de la transversalidad, ¿no? De la formación. Entonces, en Atapuerca tuvimos una formación transversal. Entonces, la mía fue de tal calibre que cuando yo acabé COU, tenía unas vocaciones enormes. Yo tenía prácticamente idea de hacer periodismo, Derecho, Medicina, Filosofía y Letras e Historia, una de estas cosas, o sea, era una cosa transversal. El abanico era tremendo. Hice Derecho, pues porque también era una de las opciones, ¿no? Y al final lo hice en Valladolid. Cuando acabé la carrera, yo no tenía idea. Hay gente que pues lo tiene, pues porque su familia, conocido, en fin, por lo que sea. Sí, igual la mamá. Yo no, yo tenía, entonces sí que
al final del último año, con los compañeros o con los amigos del entorno, más o menos vas informándote y pues me pareció bien. Seguidamente pues se van dando los pasos y llegas. Entonces vas llegando, llegas y cuando, en mi caso, hablo en mi caso, voy conociendo y digo, pues creo que he acertado. Entonces cuando alguien dice, no, yo tengo vocación prácticamente desde que salí de la escuela, pues allá cada uno. Es decir, pero la mayoría, modestamente hablando, la mayoría de las veces la vocación se ve o se conoce o se descubre a medida que vas haciendo lo que estás haciendo. Porque si yo ahora mismo digo, no, yo tenía vocación de ministerio, yo no sabía lo que era el fiscal. Entonces ahora procuro que cada vez que tengo ocasión decírselo a todo el mundo que lo escuche, que me quiera escuchar, a profesionales, a niños, a chicos jóvenes, a todo el mundo, es decir, no voy a hacer yo la repregunta, decir, ¿pero usted sabe lo que es el fiscal? Bueno, pues seguramente no, y la culpa la tenemos los fiscales de no trasladar a todo el mundo que quiera escucharlo qué es el fiscal. Conclusión, yo cuando terminé Derecho no tenía ni idea de lo que era el fiscal. Se estudian cosas, pero no... Entonces luego lo vas viendo y pues creo que he acertado. Hablando precisamente de eso, quizá la gente tiene esa visión, ¿no?, del fiscal que mete a la gente en la cárcel, acusador. Quizá no se vea esa otra faceta, ¿no?, de ser quien defiende los derechos de la gente, de los más vulnerables, quizá también marcado un poco por la imagen que tenemos todos de la televisión, ¿no?, de los fiscales de Estados Unidos a través de las series y del cine. Sí, pues un poco, seguramente un poco sí. Es un cliché igual que igual es muy difícil, ¿no?, porque no tiene nada que ver la labor. No, todo el mundo sabemos las películas americanas en las que el juicio... Y por cierto, siempre en esas películas, no sé si lo habéis fijado, el fiscal sale pues medio denostado, siempre gana, por supuesto, siempre gana el protagonista, que suele ser el abogado defensor, porque en el último momento se saca un algo de la chistera y el fiscal queda fatal. Además, el fiscal no es el más guapo ni el más listo de la película, y si el abogado era... Entonces, esto se ha trasladado, queramos que no, estos... Sí, ese pozo queda. Estos quedan. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, hay fiscales buenos, malos, regulares, abogados buenos, malos, regulares. El tema es cómo trasladamos eso. Como decimos, que el fiscal no solo se dedica, que el fiscal no se dedica a meter a la gente en la cárcel, sino que ejerce el principio acusatorio y el principio de legalidad. Cumplimos unas misiones, pero que no solo está en fastidiar a la gente, porque cada vez que decimos, ya está el fiscal aquí fastidiando a la gente, metiendo a la gente en la cárcel, podemos conceder eso, pero quien dice eso es la persona a la que se va a la cárcel, o su entorno, su familia, etcétera, etcétera. Pero es que hay más gente que no se le pone el micrófono para que diga, pues me parece muy bien la función que ha hecho este señor o esta señora fiscal, porque ha protegido a alguien contra el que este individuo ha atacado. Desde ese punto de vista, no creo que sea una mala cosa. Y después, lo que decía, no solo se dedica a acusar, hay unas labores, unas funciones del Ministerio Fiscal. Por ejemplo, en el Estatuto del Ministerio Fiscal, que es nuestro órgano regulador, por ejemplo, los primeros artículos, no sé si es en el 3, funciones del Ministerio Fiscal, pone una lista de 16, por decir algo. Las principales es proteger a la víctima, proteger, es decir, velar por el respeto de sus derechos. No nos llevamos a las personas desvalidas a casa, pero hacemos que tengan el apoyo más importante, probablemente sea el Ministerio Fiscal, porque es un órgano que tiene la misión fundamental de cumplir esa misión. Quizás sí sale adelante esa reforma que llevan esperando quizá décadas, ¿no?, de enjuiciamiento, y que sean los fiscales quien realicen las instrucciones en vez de los jueces. ¿Podría empezar a cambiar un poco esa visión? ¿O este cuento lo hemos comentado tanto y se ha hablado tanto en mucho tiempo que no sé si se ve la luz al final del túnel o no? Porque es algo que siempre defienden, ¿no?, desde la... Hombre, yo creo que está más cerca, porque cada vez falta menos, es decir, no podemos... Da esa sensación, ¿no? Claro, otra cosa es el cuándo. La forma de ingreso, las capacidades técnicas de un juez de ingreso, de un fiscal de ingreso, son las mismas, porque la formación es la misma, la posición es la misma. Es decir, no se trata de personas, sino de instituciones y de modelo. Es decir, que los políticos se pongan de acuerdo en el que sea. Es decir, no, es que claro, no podemos dejar la investigación de los asuntos penales al fiscal que es nombrado por el gobierno. Oiga, pero vamos a ver, sí, no le nombra el gobierno, le nombra el Congreso, en fin, pero ¿usted sabe quién nombra al fiscal general de Estados Unidos? ¿Al de Francia? ¿Al de Gran Bretaña? ¿Al de Alemania? ¿Al de Portugal?
Pues evidentemente, hay que encajar, son los presidentes de cada uno de los países. Sí, sí. Y dependen la mayoría de todos estos del Ministerio de Justicia. Porque claro, aquí sí dicen, oiga, aquí nos nombra al fiscal general. Otra cosa es que, ya, por supuesto, la forma de nombramiento en los últimos tiempos, no la forma, sino las incidencias que ha podido haber en los últimos años, no solamente con la nueva fiscal general del Estado. Yo he conocido más de 12 fiscales generales del Estado. Entonces, esto es lo que hay que ajustar. Pero el sistema, no podemos quedarnos en eso para despreciar el sistema de que cada parte haga lo que le corresponde. El fiscal investigar y el juez garantizar que la investigación se ha hecho bien. Y ahora no pasa así. Es decir, estamos haciendo un sistema de investigación decimonónico. El juez investiga, instruye y además tiene la obligación de decidir él mismo sobre el cumplimiento y la garantía de los derechos de las personas a las que está investigando o de las víctimas por las que está investigando. Oiga, ¿a quién se le ocurre, o mejor dicho, a quién no se le escapa a nadie que si yo soy la persona que estoy acopiando prueba contra una persona, ¿cómo no voy a convalidarme lo que he hecho? Mientras que en el sistema más o menos que se plantea es, ¿quién tiene la obligación de hacer esas investigaciones? ¿Qué se investiga? ¿A quién se investiga? ¿Cuánto tiempo se investiga? ¿Quién? El modelo es el Ministerio Fiscal. ¿Quién convalida que eso está bien? El juez. Sí. O sea... Sí, buscando equilibrio. Claro, el equilibrio de poderes, efectivamente. El equilibrio. Cuando falla ese equilibrio y solo se habla del juez o del fiscal, tal, es porque, y vuelvo al fútbol, algo falla. Es decir, cuando se habla del juez o del árbitro en un partido de fútbol es porque el partido es marrullero, porque alguien da patadas, porque es así. Y en esto pasa lo mismo. Es decir, si estamos hablando de no, es que el juez está influenciado, que está politizado, tal, o el fiscal está nombrado de mala manera, no tenemos la confianza en el fiscal porque estamos perdidos. Hay mecanismos que quizá no se conozcan, es decir, es que el fiscal recibe una orden y tiene que cumplirla. No, hay mecanismos de garantía para que un fiscal, si no está de acuerdo con una orden que se le dé, pero no son órdenes políticas, sino orden de funcionamiento. Nosotros tenemos varios principios, el principio de unidad de actuación, el principio de dependencia jerárquica, porque somos un órgano colectivo a nivel nacional. Obviamente tiene que haber unas directrices. Bueno, en cuanto al nivel organizativo y en cuanto al nivel de fundamento de cuestiones materiales sobre un asunto concreto, la orden que se pudiera eventualmente dar puede no ser cumplida mediante mecanismos que están en nuestros estatutos. Es decir, cuando no hay garantías. Claro. Otra cosa es decir, no, es que ya sabemos que eso queda en agua de borrajas. No, perdón. Es decir, cuando pasa eso, son por tres cosas. Es decir, por miedo, por condescendencia o por interés. Oiga, pues a usted le puedo achacar yo una de estas tres cosas o las tres. O diga, no, yo cumplo con la ley. La ley es decir, no, yo no tengo por qué cumplir esta orden porque considero que no es acorde con la ley, pues se puede. Entonces, esto tampoco está explicado. Quiero decir, esto no es el único problema para todos, pero quiero decir que son matices. Entonces, cuando se utilizan según qué dirección el lenguaje, de según qué colectivos, pues hay que explicarlo. Es decir, no es el problema el Ministerio Fiscal. Esto da para muchos. Sí, vamos. Quería volver un poco a la esfera personal. Hablabas de fútbol ahora de nuevo. Cierto que el fútbol no se puede practicar toda la vida, ¿no? No sé si eso lo habrá dejado porque ha llegado un momento en el que el fútbol se convierte en un deporte de riesgo. Me consta que la bicicleta ha sido como el sustituto, ¿no? Le gusta mucho montar en bicicleta de montaña. Imagino que de montaña, porque es buena zona la suya para ir con la bicicleta de montaña. Pues esto es como casi toda la vida. Uno se va adaptando casi siempre por obligación. Efectivamente, no se puede jugar al fútbol porque es... Y seguramente tampoco se podrá estar en la bici hasta no sé cuándo, pero de momento sí. Bueno, ahora ya están esas bicis asistidas, ¿no? Que yo creo que dan mucho margen. Ya, y que hay que manejarlas también, ¿eh? Pero bueno, en ese sentido sí, yo estoy contento porque, como dicen algunos amigos cuando vienen a verme a Atapuerca, o gente más cercana que ya lo conoce, tenemos la suerte, en este caso digo que es suerte estar cerca de Burgos, porque yo cuando voy a Atapuerca,
o todo ese triángulo que he dicho, en 15 kilómetros, es decir, 12, 14, 15 minutos, me salgo de las nacionales y vuelvo pues a pleno campo, a la naturaleza, al mundo más rural, sin tener que hacer un desplazamiento enorme. En otros pocos kilómetros estoy en el parque de la Sierra de la Demanda para 4 caminantes. Entonces, eso es una suerte y en ese sentido pues lo disfruto con la bici hasta donde llegue. Sabía Verde, De por hecho, ejemplo, desde Arlanzón, ¿no? Que al final tiene relación con Atapuerca, porque viene todo del ferrocarril. Claro, esas zonas son salidas profesionales o son más relajadas con buen almuerzo? No, yo ya no compito. Es decir, aseguro que algunos amigos que tengo de grupos de ciclistas que me van a decir, eres un flojo. Son muy competitivos. Dicen, no, vamos de paseo, van de paseo, y no. Entonces yo modestamente voy de otra manera, porque ya no estoy para caerme, solo estoy para levantarme, no estoy para caerme, pero bueno. Oye, pues tiene tipo de escalador, casi, o sea que en ese aspecto... Bueno, pero sí, pero que es que esta gente, hay que ver por dónde se tiran, Ya. Entonces yo procuro ser más discretito. Hay gente que... Por cierto, yo más que el fútbol, antes del fútbol, también... Porque claro, las eras de Atapuerca, yo aprendí a jugar al fútbol en las eras de Atapuerca. En verano jugábamos entre los trillos y en invierno pues entre los animales, etc. Casi fui no ciclista porque no tenía bici. Yo la primera bici que tuve me la regaló un tío que la trajo de Francia, de cuarta mano, pero me encantaba el ciclismo de radio y de tele. O sea, yo me veía la vuelta de Luis Ocaña en la época de mi infancia y los tours, aquellos primeros, que me enganchó totalmente. Es decir, el mundo del ciclismo y del sacrificio ese no lo tiene el fútbol. Ya para terminar, creo que tiene un hijo que optó por la medicina, ¿no? Es 2 hijos, ¿los 2 por medicina? Chico, chica, sí, los 2. Es decir, eso sí que es vocacional, no lo de fiscal. En ese caso no ha salido al padre, ¿no? Sí, y lo malo de eso es que siempre se lo digo... Está rodeado. Claro, es que su madre también lo es, o sea, mi mujer también lo es. Entonces, la inteligencia se hereda de las madres, entonces igual por ahí también tiene su cosa, ¿no? Su explicación. Pero debe ser vocacional, algo tienen porque cuando les ves sufrir, porque cada uno de nuestra profesión tenemos nuestros problemas, no tengo duda, pero el ver permanente... Mira, antes de llegar me acaba de mandar mi niña una foto. Me dice, papi, ¿a qué no sabes lo que es una foto de una intervención? Está haciendo una rotación, entonces está... Y me ha sacado una foto de una intervención que está quirúrgica, ¿no? Claro. Cuando luego voy a casa y me cuentan, ese día a día no tiene parangón, por lo menos en lo que yo conozco de mi entorno, no tiene. Entonces, cuando yo les explico, o que me expliquen por qué llega un momento en el que no saben explicar nada y, efectivamente, lo conducen o lo reconducen a la vocación, a esa sensación de no se sabe explicar o yo no la sé captar, pero debe ser algo distinto. Sí, porque en estos tiempos, además, ¿no? Yo creo sí, en estos tiempos. Se reafirman en vez de... aquí, pues bueno, pues no es cuestión de... Pero que también romper una lanza por todas las personas, no solo los sanitarios o médicos, enfermeras y tal, que durante esta época, desde luego, por lo menos yo he visto más de cerca, son los que más han, pues seguramente, sufrido. La gratificación, sin más del aplauso, pues no está de más, pero igual tendríamos que hacer todos un plus, ¿no? Es decir, pues cumplir algo más con lo que se nos dice ahora desde el punto de vista sanitario. Santiago Mena, fiscal superior de Castilla y León, que efectivamente, como decían los que conocen, es un buen conversador, afable también y ágil, que eso es muy, muy importante, y muchísimas gracias por habernos abierto estos minutos de conversación que se pasan volando, por cierto. Pues nada, muchas gracias a ustedes y, en fin, todo el tiempo que sea necesario. Es decir, esta vez, de las que sean, para hablar de lo que sea hasta donde se pueda y en la disponibilidad esta de procurar hacer que las instituciones lleguen a la gente de la manera más fácil. Probablemente una de ellas sea una cosa parecida a esta, es decir, no
no pontificar sobre nada que no pueda ser entendido. Es decir, ahí tenemos que hacer un esfuerzo, y yo reconozco que el primero, es decir, un esfuerzo de lenguaje, de comunicación, adaptar el lenguaje, el mensaje. Con el ciudadano. Esto sin perder el rigor, pero bueno, hacer que la gente pueda escuchar y entender. Sin duda. Y la próxima salida con la bicicleta, si me dejan, me apunto. Pues esta tarde. Hoy yo por la tarde no, porque no soy médico residente, pero también metemos muchas horas. Bueno, Hay que ser más los fines de semana. Decir, no compito con esos grupos yo voy 1 hora. Sí, bueno, es mejor ir 1 hora casi todos los días. En esa se admite a gente, incluso periodistas, que hacen 26 horas al día. Pues nada, es cuestión de coger el guante. Muchísimas gracias, Santiago. Ha sido un placer. Nosotros no tenemos tiempo para más. Regresamos en breve aquí en su casa en la 8 Burgos con un nuevo Cara a Cara. Muy buenas tardes, adiós.